Dios de amor y de misericordia, cuánto necesitamos de ti, cuánto anhelamos tu dulce y hermosa presencia. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que nos estés guiando, que nos estés dirigiendo, que seas tú trayendo una unción sobre mi vida y sobre cada uno de mis hermanos que reciban esta palabra, para que la recibamos, la atesoremos y podamos vivirla, experimentarla, Señor, y ser de bendición a otros, impactar con el Evangelio, Señor. Que tu palabra sea anunciada, que tu nombre sea glorificado y que en las almas, en las ciudades, aún en las naciones, haya transformación. Haz lo que tú quieres hacer, Espíritu Santo. Ponemos todo en tus manos, encomendamos todo a ti, nos consagramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Estaba pensando recién mientras oraba, cuánto se necesita que en el lugar donde estás, que en cada lugar donde lleguemos, aunque no lo digan literalmente, pero que haya el sentir de lo que se dice en Hechos capítulo 17, versículo 6. Estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. Que seas un instrumento de transformación de parte del Señor. Claro, primeramente, seguramente que el Señor lo va a hacer con el círculo más cercano, la propia familia o aquellos que más cerca están, pero que podamos impactar cada ciudad, cada provincia, el lugar donde el Señor nos pone, que seamos realmente esos instrumentos de transformación. Porque yo le doy gracias a Dios, porque hay hermanos que los veo avanzar, desarrollarse, madurar espiritualmente, y eso produce gozo en nosotros, pero no nos podemos quedar ahí. No nos tenemos que conformar con eso, porque a nuestro alrededor hay almas y ellos necesitan de Dios. Y el Espíritu Santo los quiere transformar. Estoy hablando esto y estoy meditando. Tenemos dos temas que necesitamos terminar. Seguramente hoy avanzaremos en uno y dejaremos el próximo, si el Señor en el medio no nos sorprende, como a veces lo hace, con otro tema. Pero tenemos por un lado las causas de tropiezo, y este es un tema que en la escuela ministerial lo queremos desarrollar, porque hay muchos motivos de tropiezo y nos encontramos con muchos hermanos que tendrían que ser, como dice allí en Hebreos, maestros, tendrían que estar predicando, tendrían que ser vasos donde la gloria de Dios se deposita para influenciar a otros. Sin embargo, han tropezado, han caído, han quedado ya sea por vergüenza o por diferentes motivos en esa condición. Pero también el otro tema que hemos puesto en pausa desde hace algunas semanas tiene que ver con la ministración, y también necesitamos de alguna manera cerrarlo, no es la palabra, porque creo que es un tema muy amplio, pero avanzar en algunas cosas que nos quedaron pendientes. Anoté algunos versículos que me gustaría compartirles. Sé que muchos toman nota, luego les aconsejo que lo lean y, si es posible, que los relean. En el tema de la ministración a veces hablamos o mencionamos palabras que para nosotros tal vez estamos familiarizados, pero algunos no necesariamente. Y la ministración tiene que ver con un bálsamo, con un refrigerio, con un consuelo que el Espíritu trae a nuestra alma, principalmente a nuestra alma, pero también a nuestro espíritu. Y me refiero al alma porque
en general, los dardos del maligno van apuntando al alma. Es como que en el alma, porque allí están los sentimientos, las emociones. Entonces, las estrategias es lo que vemos en Génesis, cuando la serpiente le habla a los sentidos de Eva, mostrándole un fruto de ese árbol del cual ellos no tenían que comer. Pero en el Nuevo Testamento, allí por el segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo le habla a los corintios, le habla a la iglesia y le dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de la misma manera vuestros sentidos sean engañados. Fíjate que eso lo dice Pablo haciendo mención de los sentidos. Entonces, esos dardos, esas saetas apuntadas o digitadas por las tinieblas, van sobre todo al alma. Y por eso quiero hablar algunas cosas relacionadas con el alma. Nuestra alma necesita ser de alguna manera reentrenada. Algunos discipulados atrás hablamos de fuentes de contaminación que tienen que ver con la preexistencia, es decir, antes de nacer, nosotros ya teníamos un espíritu, pero luego que nacemos hay cosas que se van alojando en el alma. Pueden ser herencias, malas costumbres, cosas que nos fueron inculcando, prácticas que nosotros realizamos en el pasado, puede ser en la infancia, en la adolescencia, incluso hay rasgos de niños que han sido abusados, y eso genera en el alma un daño que necesita ser el alma sanada y reentrenada. ¿Por qué digo reentrenada? Porque algunos, incluso en un tiempo, yo pensaba lo siguiente, es como que decía: el alma me juega muchas veces en contra, así que lo que voy a hacer es suprimir. Estoy haciendo así una especie de cruz, pero no así, sino así como cuando uno tilda algo o le hace una cruz. Pero la realidad es que no se trata de suprimir el alma, porque Dios nos ha dado un espíritu, un alma y un cuerpo. Somos seres trinos. Entonces no es suprimir, anular, cancelar el alma. El alma necesita ser reeducada, reentrenada, y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Porque claro, nosotros antes de venir a Cristo, cuando nuestro espíritu estaba lo que la Biblia llama muerto, el alma hacía lo que quería. Éramos seres puramente almáticos. Lo que el alma tenía ganas de hacer, allí iba. Pero claro, viene el Señor Jesucristo, le da vida a nuestro espíritu y empieza a producirse un conflicto interno, una especie de batalla entre el alma, que quiere seguir teniendo las riendas, quiere seguir teniendo el control, y el espíritu con E minúscula, es decir, nuestro espíritu vivificado por el Espíritu de Cristo. Entonces ahí se producen ciertos cortocircuitos, pero me interesa que entremos en el tema de la ministración, porque primeramente lo necesitamos nosotros de manera individual. Necesitamos esos bálsamos que vienen a traer paz a nuestra alma, a traer un refrigerio, como hablábamos, pero también aquellos que el Señor nos pone delante necesitan ser ministrados. Y en esta área hay algo que es fundamental. No se trata ministrar a las personas con nuestras propias experiencias o con lo que a nosotros nos parece. Necesitamos estar sensibles al Espíritu Santo,
porque Él sabe en cada situación qué es lo que hace falta. Hay momentos donde lo que se necesita es una confrontación directa para que alguna persona reaccione. Hay momentos que lo que se necesita es consuelo. Y ahí no se trata de exhortar, sino de consolar. ¿Y cómo vamos a consolar? Para eso primero necesitamos ser consolados nosotros y luego podemos consolar a otros. Quiero mostrarles, bueno, y les decía que así como hay fuentes de contaminación, hay fuentes de descontaminación. Ya las hemos hablado en discipulados anteriores, no me quiero detener ahí. Quiero avanzar y quiero mostrarles qué herramientas son las que nosotros podemos utilizar para ministrar. En primer lugar, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Dice justamente la palabra que la fe viene por el oír palabra de Dios. Cuando nosotros oímos palabra de Dios, nuestra alma empieza a ser consolada, auxiliada, fortalecida. Tal vez el ejemplo, antes de entrar directamente en las herramientas para ministrar, quiero ponerles un ejemplo. Lo vamos a ir a buscar ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Allí tenemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro había muerto, necesitaba, el Señor llega donde estaba la tumba, donde pusieron a Lázaro, y lo resucita haciendo lo imposible. Porque lo imposible, el único que lo puede hacer es el Señor. Pero luego el Señor da una orden. Una vez que Él lo resucita, Lázaro, se para frente a la tumba, ora, le da gracias al Padre y luego suelta la sentencia. Lázaro, ven fuera. Y dice que el que estaba muerto, es decir, Lázaro, resucitó. Lázaro empezó a salir. Pero ¿cómo salió? Con ataduras. Dice que tenía vendas. Vendas en las manos, vendas en los pies y vendas en la cabeza. Dice que tenía un sudario. El sudario era una venda que abarcaba toda la cabeza, es decir, la mente, porque quiero relacionarte en la resurrección de Lázaro, que la ejecuta el Señor, pero luego la orden del Señor fue a sus discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Por eso te decía que lo imposible que es la resurrección lo hizo el Señor Jesús, pero el desatarlo a Lázaro le correspondía a los discípulos. Y sé que hay muchos hermanos que el Señor quiere utilizar para desatar Lázaros que han pasado de muerte a vida, que han resucitado de la muerte espiritual, pero tienen sus manos atadas, que tiene que ver con las obras. Tienen sus pies atados, que tienen que ver con el caminar, la manera de caminar. No pueden caminar derecho. Pero también tienen que ser desatados del sudario, donde allí están los pensamientos. Hay personas que necesitan ser ayudadas en el área del pensamiento, porque todo lo piensan mal, con una mente equivocada. Otros necesitan ser desligados o desatados, ayudados, ministrados y, si es necesario, liberados en su manera de mirar, su manera de oír, su manera de hablar. Por eso quiero leerles lo que dice Juan capítulo 11, vamos a buscarlo. Dice Juan capítulo 11, versículo, vamos a leer el versículo 43. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro,
ven fuera. La orden, la sentencia que dio el Señor Jesucristo. Y el que había muerto salió, porque nada puede resistir a una orden del Señor. Cuando Dios da una orden, sea en el ámbito, bajo la ley que sea, en el reino que sea, reino humano, terrenal, vegetal, mineral, en todas las áreas, cuando el Señor da una orden, en este caso, el cuerpo de Lázaro estaba descompuesto. Es decir, humanamente no hay manera de hacer a alguien en el cuarto día, porque llevaba 4 días, muerto. Sin embargo, a la orden del Señor, dice aquí, el que había muerto salió. Pero presta atención lo que sigue. Atadas las manos y los pies con vendas. Es decir, salió, pero atado, dice, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a detenernos aquí. Esta es la orden que el Señor les da a los discípulos y tiene que ver con una orden que nos da también a nosotros. El alma es atacada de diferentes maneras. Hay estrategias diabólicas, hay elementos que atentan contra el alma. Y esto, si no se detiene, si no se lo atiende, si no se lo ministra, se puede entrar en un grado de degeneración que luego termina afectando al espíritu también. Por eso el tema de la administración es tan importante. Necesitamos poner un freno a esto. Y el Señor nos ha dado herramientas. Y por eso te decía que anoté una serie de versículos aquí que te los quiero leer. Hay indicios que un alma está afectada, que está contaminada, pero también vos que me estás oyendo, si algo de lo que estamos hablando sentís que te pasa, te identificás con alguna de las cosas que voy a mencionar, seguramente necesitas atención en el alma. Y qué bueno también si sos un instrumento que tengas en cuenta alguna de las cosas que estamos hablando para poder ayudar a otros. Una de las cosas que se genera, que resiente el alma, es la opresión. Hay almas que están oprimidas y ahora voy a leer algunos versículos que anoté. Luego, claro, hay otros aspectos que tienen que ver con la obsesión. Otro es la compulsión, cuando alguien puede ser obsesivo, alguien puede ser compulsivo, que parece que no lo puede frenar, y todo esto te lo quiero mostrar a la luz de la palabra. Mirá, en el primer caso, vamos a leer el primer libro de Samuel, vamos a buscar, capítulo 16. Quiero mostrarles en la vida de Saúl cómo hay espíritus inmundos que pueden manejar sentimientos, pensamientos, pueden digitar incluso la voluntad humana. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, el versículo 14, dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Qué impresionante. Entonces, hay espíritus malos, incluso permitidos por Dios. El caso de Saúl es muy especial, no vamos a desarrollar la vida o la historia de Saúl, pero hay espíritus malos que ejercen influencia sobre las emociones, que traen miedos, que generan situaciones que no son buenas, y eso debe ser atendido. Y eso en el nombre de Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo, Dios quiere que atendamos eso. Te decía que el otro paso tiene que ver con la obsesión. Aquí tiene que ver con incluso hábitos malos, pueden empezar con ideas
pero que luego se van formando un hábito, y eso tiene que ser reemplazado por hábitos buenos. Pero claro, todo eso, todas estas cosas que voy hablando, esto no es una clase de psicología, respetamos la psicología, pero esto tiene que ver con algo espiritual, donde necesitamos que el Espíritu Santo sea asistiendo tanto al que ministra como a aquel que pide ser ministrado. Tiene que haber una dependencia del Espíritu en aquel que se presenta para ser sanado, para ser libre de eso que te está estorbando. Quiero mostrarte lo que es la compulsión eso lo podemos ver en Jueces. A ver, permítanme buscar Jueces, capítulo 16, porque el enemigo puede llegar a tener control de la mente, de los sentimientos, un control total. Quiero mostrarte lo que sucede con Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 16. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia, porque ella con las cosas que le decía, con las cosas que le hablaba todos los días, esto generó en Sansón angustia en su alma. Pero este no es el de compulsión. En primer libro de Samuel, me parece que está. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 16. Aquí está. Dice, le hablan los criados, los siervos de Saúl, y le dicen, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, él toque con su mano y tengas alivio. Fíjate, un espíritu malo que traía cargas, generaba lo que generaba en Saúl. Y David, un ungido de Dios, cuando ejecutaba el instrumento bajo la unción, ese espíritu malo se iba. Ahora, hasta aquí hablamos de obsesión, de opresión, compulsión, alguien compulsivo, pero hay un tema más delicado que es la posesión. La posesión, y para esto también te quiero mostrar en el ejemplo de Saúl. Tomé Saúl porque Saúl entra en un descenso terrible y en vez de dejarse ayudar, en vez de buscarlo a Dios, cada vez se ponía más, endurecía más su corazón. Entonces en el primer libro de Samuel, pero en el capítulo 18, vamos a buscar el versículo 10. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Es decir, ya entró en un estado de locura. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Aquí se volvió Saúl en su descenso, ya estaba llegando prácticamente al final. Y esto tiene que ver con una apostasía irreversible. Gente que empieza a alejarse y alejarse y alejarse de Dios y llega un momento que se vuelven tan insensibles que terminan devolviendo la fe. Es porque hay apostasías reversibles, como le sucedió a Pedro cuando el Señor le había dicho que antes que cante el gallo lo iba a negar 3 veces, y hay apostasías irreversibles, como la de Judas. Y aquí vemos que Saúl, a pesar incluso que David lo ministraba y tocaba como las otras veces, sin embargo, desvariaba. Ya estaba totalmente tomado y tenía una lanza en su mano porque lo quería matar. Ahora, me quedó pendiente o quiero mostrarte las fuentes o las herramientas que el Señor usa justamente para traer alivio.
al alma, para traer paz, para traer sanidad. Y la primera, te decía, es el oír la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra, pero no como algo más, sino como palabra de Dios. Palabra que trae sanidad, palabra que trae vida, palabra que, como dijo el Señor, ustedes si permanecen verdaderamente en mi palabra serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Porque se puede oír la palabra como si fuera una historia. Sin embargo, esto es palabra de Dios. Entonces, oír palabra de Dios. Esto trae ministración al alma. Otro punto que anoté aquí, se los quiero leer, quiero seguir esto. Otro punto es consejería. La consejería es muy importante en la casa del Señor, en una congregación, en un ministerio. Aquel que tiene a cargo almas, el consejo, pero no un consejo en base a nuestras propias experiencias. Claro que sirven, Dios puede usar experiencias propias en algunas áreas, pero para esto y todo lo que tiene que ver con ministración, es importante que el Espíritu Santo ocupe el lugar principal. Entonces la consejería debe ser un consejo bajo la dirección y guianza justamente del Espíritu. Esto es fundamental. Y también otra cosa antes de avanzar, ¿quiénes pueden aconsejar? Porque si no aclaramos esto, me toca hablar con muchos hermanos que le van a pedir consejo al compañero de trabajo o al kiosquero. No tengo nada contra el kiosquero, pero a lo mejor está más chanfleado que vaya a saber quién. Entonces, es importante que el consejo sea del pastor o del líder o de la persona delegada. La persona delegada, este es otro tema importante. Cuando hay una delegación, no se trata de pretender hablar solo y exclusivamente y siempre con el pastor o quien sea. Cuando hay alguien delegado, Dios es Dios de orden y el Espíritu utiliza a las delegaciones. Entonces es bien importante esto, recuerden, el oír. Luego tenemos la consejería, como dice aquí. Otro tema que anoté y algo comentamos antes, tiene que ver con reentrenamiento del alma. Todos esos hábitos malos que traemos. Claro que aquí debe haber una disposición de aquel que busca administración, de aquel que realmente busca un consejo, pero tiene que dejar que su alma sea reentrenada y poner de sí y cambiar esos malos hábitos que traemos, que quizá comenzó como una costumbre, se transformó en un hábito y lamentablemente en algunos termina forjando el destino, un destino que no es el que Dios tenía, por no modificar esos hábitos malos, por hábitos buenos. Empezar con ideas buenas, cosas que el Espíritu te va a traer para ayudarte vos y luego poder ayudar a otros. Y otro punto que se usa en la ministración es la liberación. Y voy a insistir con algo que, aunque suene reiterativo, es fundamental en la liberación, que aquel que libera sea guiado por el Espíritu. Esto no es ir a liberar lo que me parece. A veces cometimos errores por ir a liberar lo que a nosotros nos parecía. El espíritu inmundo se hace un festín. Hay espíritus burlones que se, ¿cómo sería la palabra? Camuflean, no creo. Se camuflan. Bueno, después lo buscamos en el diccionario. Hay espíritus que se ponen una máscara, que ponen, y aparte que hay rangos y hay órdenes de espíritus. Hay espíritus
que se ponen como si fuera por delante de otros para que no se pueda llegar a ese que está tomando ocasión de la persona y que necesita ser liberada. Por eso es fundamental que aquel que libera sea bajo la dirección, la unción del Espíritu Santo. Y hay unciones especiales para esto. Hay unciones especiales que hay que reconocerlas, que hay que valorarlas y que el Espíritu, que el Señor en cada lugar pueda usar a estos siervos, tanto varones como mujeres, instrumentos para liberar a nuestros hermanos que necesitan liberación. Ahora, hasta aquí apuntamos más que nada al tema del alma. Es decir, hasta aquí lo relacionado al alma. Yo ahora les quiero leer una serie de versículos que tiene que ver con nuestro espíritu. Porque así como el alma necesita ser ministrada, en algunas ocasiones nuestro espíritu es dañado. Hay espíritu quebrantado, espíritu abatido, espíritu triste, espíritu amargado. Y esto que les estoy hablando se los quiero sustentar con pasajes bíblicos. Veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 26. Vamos a buscar Génesis capítulo 26. Recuerdo cuando David en uno de los salmos, creo que en el Salmo 51, él dirigiéndose al Padre le dice: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, o crea un espíritu recto dentro de mí. Porque David, cuando se equivocó y persistía en esa equivocación, su alma se había dañado a tal punto que había afectado el espíritu de David. Entonces él le pide al Señor que el Señor le cree un espíritu recto. Pero Génesis capítulo 26 te quiero mostrar lo que es la amargura de espíritu. Versículo 34. Dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fíjate cómo una decisión mala de un hijo o algo que se hace por no causa de no estar bien, como en este caso dice Esaú, lo menciona Esaú. Esaú se desarrolló con una serie de resentimientos en su interior. Tal vez por lo que le había hecho Jacob, tal vez porque el papá Isaac, cuando lo quiso bendecir, ya le había dado la bendición a Jacob. El tema es que Esaú tuvo comportamientos que le produjeron a sus padres, que eran Isaac y Rebeca, a ver cómo dice aquí, amargura de espíritu. O sea, trajo amargura de espíritu para ellos. Esto necesita ser sanado. Pero sigamos avanzando, hay tribulación también. Quiero mostrarte, aquí anoté primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Vamos a detenernos aquí. Ana estaba en la casa de Dios. Ella estaba orando. Ella se había derramado delante del Señor, pero no oraba en voz fuerte. Ella movía los labios. Cuando el sacerdote Elí la vio, pensó que estaba ebria. Y ella le dice: no, no estoy. No. Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Una mujer atribulada de espíritu, o sea que nuestro espíritu puede estar atribulado. Por eso te decía que estas son cuando una ministración no se detiene a tiempo en el alma, puede causar en nuestro espíritu amargura,
tribulación, quebrantamiento. Vamos a leer otro versículo que tiene que ver con quebrantamiento, que tiene que ver con el Salmo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Fíjate, aquí también habla de espíritu quebrantado. Quiero seguir avanzando, quiero leerles algo que tiene que ver con la altivez de espíritu. Esto es algo bien delicado. Hay gente que puede ser altiva en su espíritu. Y mira el peligro que esto puede ocasionar. Proverbios capítulo 16, vamos a leer el versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Aquí cuando habla de quebrantamiento no habla de alguien que se quebranta para bien. No. Alguien que cae. Como diciendo, antes de la caída es la soberbia. O sea, de la caída de aquel que se le viene. Bueno, uno de los temas que tenemos pendiente terminar tiene que ver con los tropiezos. Hay peligros de tropezar. Hay gente que tropieza y no necesariamente cae. Hay gente que tropieza y no llega a caer, pero cuando alguien cae, aquí por eso está advirtiendo, antes del quebrantamiento está la soberbia. Y luego dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, que un espíritu altivo preparó el terreno, está todo dado para que venga la caída. Cuidado con esto. Y cuando digo cuidado, ¿cómo podemos tener cuidado? Si algo de eso sentimos que viene sobre nosotros, tener la humildad suficiente para decir, necesito ser ayudado, necesito ser guiado, primeramente por el Señor. Pero recordad que estamos hablando esto porque el Señor, cuando lo resucitó a Lázaro, les dijo a sus discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Si sentís que algo de lo que estamos hablando te tiene atrapado, te tiene detenido o te ha derribado, qué importante que tengamos la humildad suficiente para reconocer que necesitamos ser asistidos, que necesitamos ser ministrados por aquellas delegaciones que el Señor estableció para que podamos ser libres de nuestras obras, de nuestra manera de caminar, de cualquier sudario que tenga tomado nuestros pensamientos, nuestra mente, lo que miramos, lo que oímos, lo que hablamos. Entonces, aquí la altivez de espíritu es lo que precede a la caída. Cuidado, que si hay algo de esto que llegó a tu corazón, lo dice la palabra. Viene una caída. Sigamos avanzando. Aflicción. Quiero mostrarte un espíritu afligido. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Un espíritu puede estar afligido, necesita ser auxiliado. Veamos lo que puede hacer, por ejemplo, la tristeza, si puede alcanzar nuestro espíritu. Para esto quiero buscar Isaías capítulo 54. Isaías 54, vamos a leer el versículo 6. Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. O sea que puede haber un espíritu triste. Cuando
una persona vive en ese estado de prácticamente de depresión constante, es porque hay algo que ha entristecido su espíritu. Necesita ser ministrada y si es necesario necesita ser liberada de eso que la está perturbando. Fíjate, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira me escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Qué lindo, quería leer estas promesas también, porque si hay alguna tristeza de espíritu, qué importante es recordar las promesas del Señor. Puede ser que por un tiempo Él nos haya dejado, pero no porque se olvidó, menos o tampoco porque nos quiera hacer daño, no, sino que porque algo el Señor está trabajando en nosotros y Él está en todo momento dispuesto a rescatarnos, a bendecirnos, a auxiliarnos. Y como estamos hablando, Él usa ayudas, usa canales que llevan bendición o instrumentos. Claro que esos instrumentos tienen que estar afinados en la melodía del Señor, en los acordes del Señor. Ahora quiero mostrarte para ir ya redondeando. Hasta aquí, bueno, aquí los tengo anotados. Vamos a ver uno más que tiene que ver con el desaliento. Y luego te los menciono todos de corrido, pero estoy leyendo los versículos porque sé que hay hermanos que están anotando, hay siervos que están tomando nota y esto nos va a ayudar a poder atender a otras almas, a poder ser de bendición para tantos hermanos que necesitan ser ayudados en su alma y en algunos casos en su espíritu también, porque llegan en un estado demasiado maltratados, demasiado maltratados. Dice Isaías capítulo 61. Esta es una palabra maravillosa, pero quiero mostrarte hablando de desaliento. Dice, esto es cuando el Señor se presenta, luego en el Evangelio de Lucas capítulo 4, él lee el libro en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Pero aquí toma este pasaje de Isaías 61, el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay espíritu angustiado también. Pero Dios ha soltado una orden. A los de espíritu angustiado, manto de alegría. Qué importante echar mano de estos pasajes para, bajo la dirección del Espíritu, poder bendecir a las almas que están atribuladas. Termino de leer. Leo de vuelta el versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, vamos a detenernos aquí. Hemos visto una serie de ataques al alma, almas que necesitan ser auxiliadas, reeducadas, sanadas, pero también espíritus bajo influencias de desaliento, de tristeza, de quebranto, o como leíamos recién aquí, de desaliento. Ahora, para concluir ya este tema de la ministración, yo creo que la ministración es un proceso. Alguien dirá, bueno, ¿y cuántos meses dura para que yo sea?
no te quiero desalentar, recién hablamos del desaliento, pero yo creo que dura toda la vida. Toda la vida necesitamos ser ministrados. El Señor ya nos salvó, pero necesitamos ser aconsejados, ser dirigidos por Él y ser ministrados en algunas almas, en algunas cosas que pueden ir dañando nuestra alma. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le lavó los pies, a los discípulos les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra, sin embargo necesitan dejarse lavar los pies. La administración es algo que seguramente nos va a durar toda la vida, pero a medida que somos ministrados, vamos siendo libres de todas aquellas cosas que nos han dañado en nuestras diferentes etapas, para que realmente podamos alcanzar esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos prometió cuando Él dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Le doy gracias al Señor por permitirnos compartir estos temas y esperamos continuar en el próximo discipulado de la escuela ministerial. Que el Señor te siga bendiciendo.